Hoy admiraremos una de las obras más relevantes de la escultura, Moisés de Miguel Ángel. Bienvenidos. La escultura del Moisés de Miguel Ángel es una de las obras más sobresalientes del Renacimiento italiano y uno de los ejemplos más complejos de la escultura occidental. Ejecutada entre 1513 y 1515, esta pieza fue concebida originalmente como parte de un ambicioso proyecto funerario para el Papa Julio II, cuya tumba se transformó radicalmente a lo largo de varias décadas, hasta quedar en una versión muy distinta de la planeada. El Moisés terminó por convertirse en el elemento central del monumento fúnebre, que hoy se encuentra en la iglesia de San Pietro in Vincoli, en Roma. Tallada en mármol de Carrara, la escultura representa a Moisés en el momento en que, tras descender del monte Sinaí y descubrir al pueblo hebreo adorando al becerro de oro, contiene con esfuerzo su ira. Miguel Ángel optó por representar no la explosión de furia, sino la tensión previa, el instante cargado de poder contenido. Esta elección es fundamental para comprender la dimensión psicológica de la figura. Sentado con las tablas de la ley en el brazo derecho y la mano izquierda sujetando su larga barba, Moisés encarga una poderosa mezcla de divinidad, humanidad y autoridad profética. Uno de los elementos más debatidos y comentados de la escultura son los cuernos que emergen desde la cabeza de Moisés. Esta peculiaridad se remonta a una tradición ambigua del hebreo al latín, en la que la palabra que alude a rayos de luz fue interpretado como cuernos. Lejos de ser un error ingenuo, esta representación se mantuvo en la iconografía cristiana durante siglos, asociando los cuernos con un símbolo de poder espiritual. Miguel Ángel, conocedor del simbolismo medieval, no solo no evitó esta representación, sino que la integró con una fuerza escultórica notable, dotando a Moisés de una presencia que trasciende el tiempo histórico y se abre a lo luminoso. La escultura muestra una anatomía monumental y poderosa, una característica común en la obra de Miguel Ángel. Aunque la figura está sentada, su cuerpo irradia una energía potencial. Los músculos tensos, la cabeza girada bruscamente hacia la izquierda, el pie derecho ligeramente adelantado. Todo parece insinuar que está a punto de levantarse, como si el mármol apenas pudiera contener la voluntad del personaje. Este dinamismo contenido refleja el ideal renacentista del terribilità, ese efecto de grandeza desbordante que se impone al espectador. El rostro de Moisés, con una expresión de severidad, ceño fruncido y ojos penetrantes, actúa como centro de gravedad emocional de la escultura. Es el rostro de un hombre que ha estado en contacto con lo divino, pero también de alguien consciente de las debilidades humanas. En esta dualidad se manifiesta una de las obsesiones de Miguel Ángel, la tensión entre carne y espíritu, entre lo humano y lo sagrado. La barba, que cae en mechones tallados con extraordinaria precisión, se convierte en un recurso escultórico que añade movimiento, fluidez y detalle sin perder el rigor estructural. Desde el punto de vista técnico, la escultura revela el dominio absoluto que Miguel Ángel tenía sobre el mármol. Cada pliegue de la túnica, cada vena en la mano, cada mechón de cabello está ejecutado con una maestría que desafía la lógica del material. Sin embargo, más allá del virtuosismo técnico, lo que distingue a Moisés es su profundidad conceptual. Miguel Ángel no produce simplemente un pasaje bíblico, lo reinterpreta a la luz del humanismo renacentista, dando a Moisés rasgos del héroe clásico y filósofo antiguo, lo que refuerza la idea de la figura profética como mediadora entre lo eterno y lo terrenal. El Moisés es, en definitiva, una obra que exige al espectador no solo contemplación, sino reflexión. Su monumentalidad no reside únicamente en su escala física, sino en su capacidad de concentrar en un solo bloque de mármol las tensiones del alma, del poder, de la fe y del intelecto. Miguel Ángel logró crear una escultura que siglos después sigue mirando con intensidad a quien se atreve a sostenerle la mirada. Esto ha sido un vistazo a otra magnífica escultura. Suscríbete para más videos y no dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.